Conocemos las dicotomías como realismo, dualismo, racionalismo, etcétera. Y todos sabemos de esta tensión de las vidas. Si queremos perder peso, lo que pasa al principio es que tienes un foco muy rígido, disciplina, luego algo pasa y de repente estás dejando todo de lado y todo se cae, así que no hay un medio productivo, un entremedio. Y todos hemos visto algunos de estas oscilaciones del péndulo y la corrección de un extremo que hayamos querido. Desde la publicación de La mente en el cuerpo en corpóreo y en esta conferencia lo hemos visto una reacción contra una cierta concepción de mente, una cierta concepción del ser humano en general y que parece ser de alguna forma más y más énfasis se ha entregado en la noción de la corporeidad. Entonces, el tema aquí era que la mente no es algo que está relegado a una cabeza, al cerebro, pero tiene que ver con nuestro cuerpo completo y su relación dinámica con el mundo. Y el mundo está construido de manera natural, del mundo natural al mundo social. Entonces lo que voy a hablar es voy a hablar de un peligro potencial que podría ser presente en este movimiento que igual es muy valioso, quizás lo que llamo la fetichización de lo irracional. Lo que pasa a veces en las presentaciones dentro del contexto del paradigma incorpóreo es que la razón, el lenguaje, la conceptualidad se presentan de forma negativa, como un empobrecimiento, una distorsión de la experiencia vivida, incluso como un peligro o una amenaza, así que generalmente tenemos esta juxtaposición entre la capa arriba o secundaria, razón, lenguaje, conceptualidad, que oscurece, incluso distorsiona la capa primaria del fenómeno. Y eso es lo que hablé el lunes también. Hay buenas razones para eso y hemos estado hablando de ella en las conferencias y en las reuniones. Yo creo que si estas eh, afirmaciones no se chequean y tenemos que atender esta especie de dualismo. Puede haber un dualismo pernicioso, si quiere. Voy a hablar bastante de este peligro en varias partes que trato de encontrar uno más cargo. Este es el que pude encontrar, la batalla de los mitos se llama este libro. Que no hemos sustituido el cogito racionalista que descubre una conciencia constituyente universal en mí mismo, sino que el cogito del psicólogo que se permanece como incomunicable dentro de la experiencia de su vida. Estas son dudas que tienen que ser dispersadas. Entonces lo que yo voy a hablar hoy día es el cuerpo en la mente, en que los seres humanos, la mente, se ha hablado de esto en la conferencia, no está separada del cuerpo, sino que la corporeidad de la mente es importante, pero también me gustaría enfatizar que en Merleau-Ponty y en otros pensadores y yo mismo, es importante enfatizar que el cuerpo está en la mente. Entonces es una serie de patrones de un tipo único y la razón, conceptualidad, etcétera, no son solamente cosas que se suman, sino que en realidad son parte de un todo, de un ser completo. Entonces, básicamente, lo que voy a hablar es que en vez de caer en el abismo de esta dicotomía del cuerpo versus la razón, como un anti-logos o un implícito. Es una concepción, a lo que yo quiero llevar es una concepción más amplia de la razón, un logos más fundamental que lo que entrega el pensamiento objetivo. El título de mi charla sería
se refiere, la mente en el cuerpo se refiere a que debemos tomar atención al cuerpo, tenemos que ocuparnos del cuerpo, pero también tenemos que tomar atención a la mente, tenemos que tomar atención a lo mental de la experiencia del cuerpo humano. Este es el itinerario provisional de mi charla. Voy a hablar de esta batalla o disputa que es muy valiosa entre McDowell y Dreyfus. Después me voy a mover a Merleau-Ponty y voy a hablar un poco sobre su concepción de la razón, mente y el lenguaje. Y después, si hay tiempo, también voy a hablar en respecto de la noción de discontinuidad y ser capaces de pensar en las continuidades y discontinuidad. Entonces mi charla se basa principalmente podrían decir, es un trabajo en progreso, así que discúlpenme si algo aún está no muy claro, y fragmentado, pero empecemos con la primera parte, la batalla de los mitos, el debate entre Dreyfus y McDowell. El tema puntual, central, y creo que es súper importante, es que básicamente se centra en esta noción o en esta dualidad entre la racionalidad y lo que es mental y cómo se trata de lo corpóreo. Voy a resumirlo brevemente y voy a mostrarles por qué es importante. Dreyfus, en 2005, reacciona a un libro que se llama Mente y Mundo, escrito por que es brillante y que les recomiendo. En este libro los detalles no son importantes, pero en este libro McDowell trata de ir más allá de la brecha de cuerpo y mente. Y lo que hace, y cómo lo hace, es diciendo que los humanos en el proceso de socialización y culturización entran en una sociedad de seres y de cierta forma desarrollan una segunda naturaleza. Y en este proceso lo que adquieren es la capacidad de usar la razón. Entonces, usar la razón. Y lo que es más importante es que se captura en esta cita. McDowell dice cosas como que los humanos mediante este grupo de racional, son seres racionales que son permeados con la racionalidad. Son su conceptualidad. Dice que están todas partes del mundo. Entonces Dreyfus reacciona contra este punto específico. Este es el punto crucial al que se opone Dreyfus. Dice: ¿pueden los filósofos describir exitosamente los pisos superiores conceptuales del edificio del conocimiento, mientras que ignoran el piso inferior de la experiencia del cuerpo? Es decir, declarar que la experiencia humana está más arriba. Entonces, lo que dice Dreyfus es que hay un piso inferior que es la experiencia del cuerpo, y McDowell el canon occidental ignora eso, ignora la tradición, y Merleau-Ponty y Heidegger nos muestran por qué es problemático. Dreyfus construye un argumento que es bastante familiar. Dice: lo que es primario es la naturaleza absorbente, lo que es primario es la experiencia vivida, que se manifiesta en destrezas, hábitos y expertise, y da muchos ejemplos muy interesantes de personas que tienen específicas habilidades para el trabajo, o deportistas que hacen cosas de una forma en un flujo y que no necesitan pensar en eso, en lo que están haciendo. Entonces, esta experiencia vivida, este nivel primero de las estrategias absorbidas, son relacionados con lo que se puede no estamos estamos llevados a cosas que tienen significado, y la razón en los humanos es secundaria. La razón entra al cuadro solamente cuando algo falla. Por ejemplo, si yo estoy martillando algo y me pego en el dedo,
Entonces, aquí es donde la razón entra al cuadro. Cuando hay un quiebre en esta suerte de flujo, estado flujo para poder mantenernos en la acción. Entonces, McDowell habla del mito de lo mental. Dice que tiene mucho énfasis en la razón. Sin embargo, aunque esto puede sonar convincente, Dreyfus se ha criticado mucho a Dreyfus de introducir una nueva, una nueva versión o una nueva versión de la vieja versión del dualismo. Se llama fundamentalismo fenomenológico, donde tienes la capa primaria de la experiencia vivida y la capa racional que entra y tiene una especie de función correctiva. Entonces, McDowell responde y dice, bueno, todo esto es interesante y todo Dreyfus, y yo tengo 75% de tu argumento está bien, pero los seres humanos, en el proceso de enculturación, en la comunidad, al ingresar a la comunidad lingüística, tienen la capacidad de adquirir esta capacidad de abrirse a lo racional. Entonces dice McDowell que los seres humanos tienen la capacidad de tratar sus cosas en su experiencia como razones y pueden cambiar entre estas razones y pueden hacer esto de una manera autónoma. Y de manera interesante, tiene una distinción que es característica o que se ha desarrollado en la tradición fenomenológica. O sea, cambia un poco, le cambia el aspecto a Dreyfus. Heidegger y todos los otros hablan de la diferencia entre ambiente y mundo. Y Heidegger y también Merleau-Ponty hablan de los animales en el ambiente y los humanos están en el mundo. Y el mundo particularmente la habilidad de entrar al dominio de las razones y ver las cosas de diferentes perspectivas, precisamente porque puedes acercarte a ellas mediante esta capacidad. Entonces él dice, bueno, claro, hay estas capacidades, pero los humanos tienen también estas capacidades que están permeadas por la racionalidad, por lo mental. Siempre están disponibles las capacidades lingüísticas. No soy yo que estoy llegando al mito, sino que tú estás llegando al mito. Y el mito del intelecto descorporizado, esta idea de que la razón solamente es algún tipo de agregado nomás, algo que entra cuando tienes que corregir algo, es una idea. Se adopta esta idea, está desconstruyendo la experiencia vivida del ser humano. Sin embargo, McDowell también fue criticado y se dijo que él sobre racionalizó esto. Va yendo muy lejos en este análisis. De alguna forma está quemando todo y está llegando todo a lo conceptual. Es como en nuestra historia y ahora vamos a Merleau-Ponty. ¿Por qué quería usar Merleau-Ponty? Aparte de que es un actor con el que he estado trabajando por 5 años o algo así, muy intensamente, porque primero él es el padre del paradigma de lo corpóreo. Todos nombran a Merleau-Ponty en la comunidad de lo corpóreo. La segunda cosa es que desgraciadamente Merleau-Ponty está mal representado y mal citado, y por dos razones. Primero es que la gente a veces habla y toma algunas cosas de la fenomenología de la percepción. Yo creo, tengo que concederle a Merleau-Ponty que sus citas son muy buenas, así que la gente toma las citas fuera del contexto y las usan. Y que puede hacer cualquier cosa con él, casi. Pero hay otro problema también, es prematuro eso. En varios de sus textos, después de fenomenología de la percepción, enfatiza que fenomenología de percepción es la primera parte nomás del proyecto. Quiere continuar su proyecto y desarrollar un proyecto que va a interconectar el intelecto y la percepción. Intellection. Esta es la primera parte de la historia. Y también, si lees sus libros, si lees sus textos con mucho cuidado, ves que básicamente está mostrando una imagen con hartos tonos. Trata de evitar el dualismo. Y aquí entrego algunas citas nomás de su primer libro, que no es muy leído, pero es muy interesante. Es difícil, pero es muy interesante y muy lleno de ideas interesantes. Entonces, les voy a leer la primera.
Cita, el hombre no es un animal racional. La aparición de la razón y la mente no deja intacta la esfera de los instintos que están dentro de un hombre. No es como que el hombre es un animal, más razón no. El hombre es un ser con una mente que tiene un modo específico de ser que significa que es un específico patrón y forma de comportamiento que de alguna forma, y esto es algo que voy a tratar de desenredar, es distinta de manera muy única. Y muchos de ustedes pueden sorprendente, excepto los que ya han leído a Merleau-Ponty con cuidado, de que básicamente Merleau-Ponty se escribe esta distinción de animales en los ambientes animales y los humanos en el mundo. Es decir, los animales tienen un Welt y los animales viven en el mundo, en el Welt, en el mundo. Entonces, voy a pasar voy a hablar un poquito de esto. Déjenme ver acá. El problema es porque no tengo tiempo, pero 16 minutos ya. Okay. Entonces, el principal punto es este. No voy a pasar tanto tiempo. Los animales, dice Merleau-Ponty, no son máquinas. Eso significa que no reaccionan de una forma como elementos discretos, sino que reaccionan como unidades significativa y lo que es significativo para su estructura y su organización y la forma en que se comportan. De alguna forma, los animales se abren a un ambiente específico que es significativo para ellos. No reaccionan contra estímulos individuales, sino que reaccionan a patrones significativos. Entonces Merleau-Ponty dice, los seres vivientes traen un dominio de virtualidad. Es decir, ahora, los seres humanos también viven en el mundo de la virtualidad, pero es una diferente forma de virtualidad. La hipervirtualidad que yo llamo. Voy a tratar de explicarlo. Es decir, el principal punto de Merleau-Ponty es que hay una plasticidad, flexibilidad, pliabilidad en los seres humanos que hace que su dominio de manera cualitativa sea distinto. ¿En qué forma? Esto es algo que no voy a poder analizar tan específicamente, pero si quieren podemos tocar esto en la discusión o donde sea. Pero Merleau-Ponty busca el experimento de Köhler con chimpancés. ¿Conocen el experimento de Köhler? Vagamente al menos. Ese experimento donde tienes un mono y usa un palo para hacer algo, para sacar una banana que está más lejos. Entonces es un experimento interesante porque los monos usan algo como una herramienta y esto es muy significativo en sí mismo. Pero Merleau-Ponty se centra en esos aspectos donde el animal o el chimpancé falla cuando hicieron algo, pero no podían hacerlo de la forma que podría ser similar a cómo el humano usa y hace las cosas. Esto es algo que no puedo explicar mucho, pero es algo interesante, sí, pero podemos hablar. Pero el punto principal es este es el punto principal para el resto de la charla. Aunque los chimpancés y otros animales en general tienen perspectivas específicas, perspectividad. Hay una perspectiva desde las cuales las cosas son significativas, ¿no? Por su comportamiento, por su estructura de organización, se abren a este mundo. Los seres humanos también tienen este dominio de la virtualidad y el significado, pero hay dos diferentes cambios y alteraciones acá. En vez de solamente tener perspectivas, también tienen una multiplicidad de perspectivas y movilidad. Y esto es muy importante. La multiplicidad de perspectivas significa que puedes tener diferentes visiones de la misma cosa. Entonces puedes alterar estas visiones de una misma cosa sabiendo que la cosa misma no está cambiando. Merleau-Ponty muestra ejemplos muy interesantes con los monos donde este es un problema para ellos. Entonces, esta es la multiplicidad de la perspectiva, la capacidad de cambiar los aspectos de algo y aún retener la idea de que este algo es una cosa,
no es una multitud de diferentes cosas significativas. Y otro punto de diferencia es que los seres humanos tienen la movilidad de la perspectiva, es decir, pueden tomar diferentes puntos de vista, pueden cambiar el anclaje del cuerpo y tomar posiciones virtuales fuera de sí mismo. Entonces puedes básicamente no solamente ver una cosa desde diferentes perspectivas, sino que puedes habitar esa cosa y desde esa perspectiva básicamente verte a ti mismo como una cosa en una relación continua. Y esto es algo que es extremadamente poderoso. Les voy a dar una cita. La movilidad de la perspectiva es la capacidad de dejar la perspectiva del propio cuerpo y tomar el punto de vista del objeto. Podemos percibir el espacio como un uniforme, no porque no tiene centro, sino porque para nosotros el centro es móvil. Entonces, en los humanos hay una movilidad de la centralidad en corpóreo. Esto es algo que es muy importante para Merleau-Ponty. Lo que tenemos no es una vista de ninguna parte, pero un punto de vista móvil. La capacidad de tomar un punto de vista virtual sin mover nuestro cuerpo a ese lugar. Y esto es importante. Lo que Merleau-Ponty hace es que dice la movilidad de la perspectiva no es la misma como la libertad de perspectiva. No entendemos esta mente descorporizada, sino que tenemos una mente corpórea, porque la movilidad de la perspectiva necesita que tengas una experiencia incorpórea, pero puedes cambiar la perspectiva, cambiar el centro de tu cuerpo. Entonces lo que pasa acá es que los humanos adquieren el comportamiento simbólico. ¿Y qué es lo que es el comportamiento simbólico? Dije que con los animales, a lo que los animales responden son unos ciertos elementos o relaciones significativas. Las relaciones son importantes para ellos. Lo mismo es para los seres humanos, pero hay una diferencia de que estas relaciones pueden ser cambiadas, pueden ser modificadas. La capacidad de ver que si yo tomo una cierta actitud corpórea, una parte se va a abrir una forma distinta. Yo puedo decir que esta correlación existe. Eso que puedo decir, puedo referirme a estas correlaciones del segundo orden. No solamente respondo a las relaciones significativas, sino que también respondo a las relaciones de las relaciones. Puedo cambiar las relaciones. Y es interesante y es el significado original de la tercera razón. Ratio, logos, es la relación entre algo. Un ratio, una relación, una proporción. La conciencia humana no es nada sino que la proyección entre un mundo de un no milieu, irreducible a los anteriores, es verdadero. Y la humanidad no es nada sino que una nueva especie de animal. O sea, verlo desde esta perspectiva es que los seres humanos también tienen un ambiente, pero es algo distinto. Y esta es la parte crucial. Esta conciencia vivida no agota la dialéctica humana. Lo que define al hombre no es la capacidad de crear una segunda naturaleza económica o social o cultural más allá de la naturaleza biológica, sino que la capacidad de ir más allá de las estructuras creadas para crear otras. La idea básica es que tienes la capacidad de básicamente ir más allá de las estructuras que has constituido, más allá de lo que es significativo para ti, para crear otros. Y esto es lo que es crucial para la razón. Y ahora me voy a ir a la última parte, y quizás todavía tenga tiempo. Es el lenguaje. Voy a tratar de mostrar cómo el lenguaje calza en esta estructura. Entonces, lo que he tratado de mostrar es desde Merleau-Ponty que la razón es algo que básicamente igual se relaciona con la capacidad conductual, pero es una estructura diferente del comportamiento, un gestalt distinto del comportamiento. Y esto es precisamente la habilidad de no solo vivir en el dominio significativo, sino que alternar este dominio significativo casi de una forma infinita. Pero ese es un tema complejo, pero también
bueno, volviendo al lenguaje, porque el lenguaje también se muestra como algo que es como juxtapuesto u opuesto incluso a la experiencia vivida, pero para Merleau-Ponty no es el caso. Una cosa que es muy importante con Merleau-Ponty es que generalmente tenemos esa imagen clásica cuando tienes un pensamiento en tu cabeza que luego se expresa en el lenguaje. Entonces, generalmente tenemos una imagen muy estática de cómo el proceso funciona. Hay un pensamiento en mi mente y yo lo expreso en el lenguaje. Ahora, para Merleau-Ponty, este no es el caso. El pensamiento se expresa dentro y a través del lenguaje. Entonces, el pensamiento es más pensar que un pensamiento, una cosa que tiene que ser expresada. Entonces, lo que es importante acá es la dinámica del aspecto constitutivo del que me voy ahora a enfocar. Y para darles un ejemplo simple, piensen en cuánto quieres escribir un ensayo. Te sientas, no sabes qué vas a escribir. O como mi predecesor dijo, voy a entregar una charla y no tengo idea de qué es lo que voy a decir. Y luego vas y lo dices. Y el pensamiento se manifiesta a través de las palabras y dentro de las palabras en lo escrito, en lo hablado, y hay esta dinámica, este momento dinámico. Y Merleau-Ponty básicamente se distingue entre dos aspectos del discurso, del lenguaje. La función presentacional usa otros términos, estos son míos. La representación, la función de representación también. Él habla se refiere a la primera con el discurso hablado, discurso en el habla y discurso hablado. La función representacional es dinámica, es algo que revelador, es cuando el significado se constituye. La función representacional opera en lo que ya está constituido. Entonces, cuando entro en una sociedad, en una cultura, siempre ya me ha dado o tengo predeterminados ciertos significados que son importantes para esa cultura, pero las puedo usar de una manera que produzca nuevas estructuras, nuevos significados. Y esa es la presentación del lenguaje que se relaciona de una manera distinta. Entonces, el proceso de expresión trae el significado en tu existencia, abre un nuevo campo, una dimensión de nuestra experiencia y no tan solo la traduce. Generalmente pensamos en que hay como un pensamiento que se traduce. Algo pasa en el chat. María Isabel, ¿me das un signo cuando tengas 5 minutos, por favor? Porque te veo ahí. Te veo. Creo que tengo 3 minutos y 5 más. Entonces estoy ahí. Ya, gracias. Eso está bien. Voy a darles un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Hay una diferencia entre la parte hablado y del habla. Es un ejemplo de Helen Keller. Saben de Helen Keller, básicamente estaba ciega, muda y sorda. Ciega, muda y sorda desde sus 18 meses de vida. Entonces, muy interesante, un predicamento muy interesante. Describe su experiencia como estar en el mar en una niebla muy gruesa. Esta es una cita de su libro La historia de mi vida. Caminamos a la casa atraídos por la fragancia de la miel. Alguien estaba sacando agua y mi profesora puso mi mano bajo la llave. Al primero sentí el chorro, me quedé fija mi atención fija y después sentí una conciencia de algo olvidado, algo de un pensamiento y el misterio del lenguaje fue revelado hacia mí. Entonces sabía que agua significaba algo maravilloso que fluía en mi mano, la palabra viviente que despertó mi alma, que le dio luz, le dio gozo, y todo tenía un nombre y cada nombre dio paso a un nuevo pensamiento. Al volver a la casa, cada objeto que tocaba parecía temblar con vida. Tenemos este aspecto del lenguaje que básicamente revela
no representa, sino que revela y abre nuevos campos de pensamiento. También Merleau-Ponty da un ejemplo, incluso la cosa más fenomenal parece no determinada si no tenemos un nombre al cual llamarlo. Entonces a veces ven, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego dices el nombre y está ahí. Entonces también dice lo siguiente, no porque dos objetos se parezcan, les damos el mismo nombre, sino porque tienen el mismo nombre que son similares. Es decir, nuevamente, ya, voy a tratar de cerrar. Tengo unas pocas diapositivas más, así por favor aguanten. Lo vemos en el aprendizaje del lenguaje. Cuando aprendes el primer lenguaje es distinto que cuando aprendes el segundo lenguaje. Cuando aprendes la primera lengua, lo que te da el lenguaje es el mundo, te da tu mundo. Cuando aprendes el segundo lenguaje, ya tienes un mundo. Entonces lo que vas a hacer es tratar de tomar el significado del mundo en que ya vives e insertarlos en el nuevo lenguaje. Y todos sabemos que la mejor forma de aprender un segundo idioma es sumergirse completamente en él. Es solamente cuando entras en este nuevo mundo que básicamente puede ser fluido en el lenguaje, porque abre diferentes dominios de significado. Entonces, diferentes idiomas, dice Merleau-Ponty, son formas distintas para el que el cuerpo humano cante la canción del mundo. Y la última cosa que me gustaría explicar, porque no habrá tiempo para reflexionar, es que, como ven, el lenguaje de cierta forma es muy parecido a un gesto, es un acto, es un elemento activo. Y por supuesto esto nos recuerda de Varela y Maturana cuando hablan del lenguaje como un acto. Merleau-Ponty dice que las palabras hablan un gesto y significado, es un mundo. Pero, y esto es muy importante, y esto es algo que con lo que voy a terminar, que hay similitudes y diferencias entre los gestos en el discurso. ¿Cuáles son las similitudes? Si yo quiero entender un gesto, esto no es un proceso mecánico porque los diferentes gestos o el mismo gesto puede significar diferentes cosas en personas de diferentes países. Entonces tengo que de alguna forma absorber el significado del gesto. Entonces, pero no es un proceso intelectual, normalmente no pienso en esto. Entonces, si algo que Merleau-Ponty llama la reciprocidad de la intención. La forma en que yo lo describo acá es una sincronización en activo. Tengo que sincronizarme de alguna forma con la otra persona y esto es la corporealidad de la que habla. Co-corporealidad o co-mundo. Tenemos que habitar el mismo mundo, según Merleau-Ponty. También el gesto tiene en común con están insertos en el dominio del significado. Constituyen un mundo y este mundo tiene significado para mí. Pero ahora vienen las diferencias. A diferencia de los gestos, el discurso puede ser sedimentado porque la escritura y la lectura pueden ser sedimentados y pueden ir más allá del horizonte de tiempo. Y esto es súper importante porque de una forma el acto lingüístico adquiere una nueva potencia. Pero más importante que esto, lo más importante del lenguaje es su manera de ser recursiva, ser referencial, autorreferencial. Puedes hablar de ti mismo hablando, puedes hablar del idioma, puedes desdecirte, ¿no? Esto es una parte muy importante porque nos permite esa plasticidad de la que yo hablaba, para este cambio de diferentes aspectos. Una última cita y después termino y cierro. El proceso expresivo en el caso del discurso puede ser reiterado indefinidamente. Y es posible hablar sin discurso, aun cuando es imposible pintar sin pintar. Esta es una posición privilegiada. Entonces tenemos el siguiente esquema. Tenemos el incorpóreo humano, tenemos gestos específicos que significan cosas. Y estos gestos pueden ser extendidos hacia el lenguaje y el discurso, pero una vez que se constituye el discurso, abre estas complejas capas de conocimiento
de significado que influyen en todo lo que hago. Básicamente estamos integrados en el dominio del significado cultural y si queremos hablar de ellos, lo hacemos a través del lenguaje. Tenemos una conferencia de incorpóreo y usamos el lenguaje para hablar de la experiencia que está inexplicable de alguna forma. Entonces, ¿cuál es lo prereflectivo prelenguaje? Pero uso el lenguaje para hablar de esto. Entonces, vean la importancia, esa es una cosa. Y otra de las cosas que es muy importante respecto a Merleau-Ponty es la relación entre el cuerpo y la mente de que hablábamos. De alguna forma es similar. Merleau-Ponty, si ustedes tienen un cuerpo, una vez que adquieres un patrón de comportamiento del simbólico, donde los patrones lingüísticos tienen un rol clave, tienes un patrón único que llamamos mente. Y una vez que tienes esa mente, la mente permea a todo el cuerpo de alguna forma. Entonces, por eso Merleau-Ponty dice que hay una diferencia cualitativa importante del dominio de la vitalidad de los organismos vivos en general y el dominio de la mente. Y esta es la última diapositiva. Lo que es importante es que aún tendemos a pensar en la relación entre la mente y el cuerpo en términos de suma, como si la mente es un agregado, algo que se suma, que se tiene que agregar al cuerpo. Y cuando piensas así, caes entre el dualismo clásico. Y es inevitable. Pero hay otra tradición de pensar respecto de esta relación. Y eso es lo que Boyle, donde toma los conceptos, llama la tradición transformativa, la noción de transformación, donde la mente no es algo que está radicalmente distinto del cuerpo en el sentido que tienes que agregarlo al cuerpo, sino que es una diferente estructuración o organización del cuerpo. Es una reestructuración desde el término hegeliano. Así lo describe Merleau-Ponty. El orden, el alto orden, elimina el orden precedente como un elemento aislado y lo usa y lo sublima, lo conserva y lo integra. Libera lo de arriba de los de abajo y encuentra lo anterior en lo previo, en lo posterior. Entonces, se libera el cuerpo de la mente de esta cosa como que la aprisiona, pero se encuentra el cuerpo en la mente. ¿Cómo pensamos entonces que esta comprensión transformativa de la mente, donde la mente y el cuerpo no son dos cosas distintas o sustancias o lo que sea, pero podemos pensar respecto de la organización o la estructura desde esa perspectiva? Hay más, pero voy a terminar acá. Así que muchas gracias por su atención.